Era un sábado de julio en Madrid cuando el sol castigaba las calles del barrio Salamanca como si quisiera recordarnos que el verano había llegado para quedarse. Me encontraba frente al espejo del pequeño piso que compartía con mi mejor amiga Elena en Lavapiés, intentando decidir si el vestido azul marino que había comprado en el Corte Inglés era demasiado formal para la ocasión. Después de todo, no todos los días conoces a la familia de tu novio, y menos cuando esa familia resulta ser una de las más influyentes de la capital española. Carlos, mi novio desde hace 8 meses, me había advertido que su familia podía ser un poco tradicional, pero yo sabía que esa palabra era un eufemismo para decir que eran unos completos estirados. Él trabajaba como ejecutivo en el banco familiar, el Banco Martínez Salvatierra, y aunque nunca había presumido de su posición social, era imposible no darse cuenta de que pertenecía a un mundo completamente diferente al mío. Me ajusté el collar de plata que mi abuela me había regalado antes de fallecer, mi único accesorio verdaderamente valioso, y respiré profundo. El taxista me dejó frente a una impresionante casa en La Moraleja, una de esas mansiones que solo había visto en las revistas de decoración que hojeaba mientras esperaba mi turno en la peluquería del barrio. Tranquila, Ana, me dije a mí misma mientras caminaba por el sendero de piedra que llevaba a la entrada principal. Solo sé tú misma. Pero, ¿quién era yo realmente? Una chica de Vallecas que había logrado estudiar economía en la Complutense gracias a becas y trabajos de medio tiempo en cafeterías. Una joven que ahora trabajaba como analista financiera en una empresa mediana, y que había conocido a Carlos en una conferencia sobre mercados emergentes. Victoria, la madre de Carlos, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer elegante, de esas que parecen recién salidas de la peluquería incluso en domingo por la mañana. Su pelo perfectamente teñido de rubio ceniza y su conjunto de Carolina Herrera gritaban, dinero antiguo, por todos lados. Así que tú eres Ana, dijo, evaluándome de arriba abajo con la sutileza de un inspector de Hacienda. Carlos nos ha hablado mucho de ti. Su tono sugería que eso no era necesariamente algo positivo. El padre de Carlos, Fernando, era más difícil de leer. Vestido con un polo de marca y pantalones de golf, parecía más interesado en la pantalla de su iPhone último modelo que en mi presencia. Apenas murmuró un «bienvenida», sin levantar la vista. La casa por dentro era exactamente como me la había imaginado, una mezcla de antigüedades heredadas y muebles de diseño contemporáneo, con cuadros que probablemente costaban más que mi salario anual. Me sentí como un elefante en una tienda de cristal, temerosa de rozar algo y romperlo. La hermana menor de Carlos, Sofía, bajó las escaleras con la gracia de alguien que ha tomado clases de ballet toda su vida. A sus 22 años, ya tenía ese aire de superioridad que solo da el privilegio. «Por fin conocemos a la famosa Ana», exclamó con un entusiasmo que sonaba tan falso como los billetes del Monopoly. Nos sentamos en el salón, y comenzó el interrogatorio. Victoria lideraba la ofensiva con preguntas aparentemente inocentes que escondían pequeñas trampas. «¿Y dices que vives en Lavapiés? ¡Qué peculiar! ¿No te preocupa la seguridad? ¿Tu apellido? Gutiérrez. No me suena. ¿De qué parte de España es tu familia? ¿La Complutense? Oh, qué interesante. ¿Y por qué no estudiaste en ICADE como Carlos?» Cada pregunta era como un pequeño alfiler que intentaba pinchar mi globo de confianza. Respondí lo mejor que pude, manteniendo la compostura y recordándome que estaba allí por Carlos, no por ellos. La tensión alcanzó su punto máximo durante el almuerzo. La mesa estaba puesta como para una cena de estado, con más cubiertos de los que sabía usar y copas de cristal que tintineaban como campanillas cada vez que alguien las tocaba. Mercedes, el ama de llaves que llevaba 30 años con la familia, servía los platos con la precisión de un cirujano. Fue entonces cuando Victoria soltó la bomba que había estado guardando toda la mañana. Entre el segundo plato y el postre, mientras cortaba su filete de lubina con la delicadeza de quien ha sido educada en los mejores colegios, dejó caer, «No entiendo cómo un embarazo puede ser tan conveniente. Supongo que lo utilizaste para ingresar a nuestra familia». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con uno de los elegantes cuchillos de plata que adornaban la mesa. Carlos, que había estado discutiendo sobre golf con su padre en el otro extremo de la mesa, se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de su boca. No estaba embarazada. Ni siquiera habíamos hablado de tener hijos. Pero el comentario de Victoria revelaba todo lo que pensaba de mí, que era una cazafortunas, una oportunista que había encontrado la manera de trepar socialmente. Respiré profundo, contando hasta 10 mentalmente como me había enseñado mi madre.
Señora Martínez Salvatierra, dije con una calma que no sentía, me temo que está usted mal informada. No estoy embarazada, y si lo estuviera, sería un asunto entre Carlos y yo. Victoria arqueó una ceja perfectamente depilada. Oh, discúlpame entonces. Debo haber malinterpretado los rumores. Ya sabes cómo es Madrid, todo el mundo habla. Madre, por favor, intervino Carlos finalmente, pero su voz sonaba débil, casi resignada, como si estuviera acostumbrado a estos pequeños actos de crueldad por parte de su madre. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Carlos sabía completamente, era que yo no necesitaba su dinero ni su apellido. Mi familia tenía una historia que se remontaba más allá de los edificios señoriales del barrio Salamanca o las mansiones de La Moraleja. Una historia que incluía tierras en América Latina y fortunas que habían sido cuidadosamente protegidas y multiplicadas a lo largo de generaciones. Mi abuela, antes de morir, me había hecho prometerle que mantendría en secreto nuestra verdadera situación económica hasta el momento adecuado. El dinero atrae a los buitres, solía decirme, y el amor verdadero no se construye sobre cimientos de oro. Así que había vivido una vida modesta, trabajando como cualquier otra persona, guardando las apariencias de una chica de clase media. Durante el postre, un tiramisú que apenas pude probar, observé a la familia de Carlos con nuevos ojos. Victoria, con su desprecio apenas disimulado, Fernando, con su indiferencia estudiada, Sofía, con su condescendencia juvenil. Todos ellos tan seguros de su posición en el mundo, tan convencidos de su superioridad. Mercedes me sirvió café en una taza de porcelana tan fina que casi podía ver a través de ella. Mientras revolvía el azúcar con una cucharilla de plata, pensé en mi abuela y en todas las lecciones que me había enseñado sobre la dignidad y el valor verdadero de las personas. El dinero no compra la clase, solía decir, y la verdadera riqueza está en saber quién eres realmente. La tarde se prolongó como una película mala que no termina nunca. Victoria siguió lanzando comentarios velados sobre mis orígenes y mis intenciones, mientras Carlos alternaba entre intentos débiles de defenderme y largos periodos de silencio incómodo. Fernando apenas levantó la vista de su teléfono, y Sofía pasó el tiempo mandando mensajes de WhatsApp, probablemente contándoles a sus amigas sobre la chica de clase baja que su hermano había traído a casa. Cuando finalmente nos despedimos, Victoria me dio 2 besos en el aire, como si el contacto real con mi piel pudiera contaminarla de alguna manera. Ha sido interesante conocerte, Ana, dijo con ese tono que sugería exactamente lo contrario. Espero que entiendas que solo queremos lo mejor para nuestro Carlos. En el coche de vuelta a casa, Carlos intentó disculparse por el comportamiento de su familia. Mi madre puede ser un poco intensa, dijo, como si eso explicara todo. Dale tiempo, terminará aceptándote. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a dejar que me trataran como una oportunista o una cazafortunas. No necesitaba su aprobación ni su dinero. Lo que ellos no sabían era que acababan de mover la primera ficha en un juego que no estaban preparados para jugar. Un juego donde las apariencias engañan y donde el poder verdadero no siempre está donde uno espera encontrarlo. Esa noche, mientras me quitaba el vestido azul marino y guardaba el collar de mi abuela en su cajita de terciopelo, pensé en todas las vueltas que da la vida. En cómo las personas pueden juzgarte sin conocerte realmente, en cómo el dinero puede cegar a la gente hasta el punto de no ver lo que tiene delante. El teléfono sonó con un mensaje de Carlos: lo siento mucho por lo de hoy. Te quiero. Lo miré durante un largo momento antes de responder con un simple, yo también. Porque era verdad, lo quería. Pero también sabía que nuestra relación acababa de entrar en una nueva fase, una donde las máscaras empezarían a caer y donde la verdad, eventualmente, saldría a la luz. Las semanas que siguieron a aquel primer encuentro con la familia de Carlos fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada llamada telefónica, cada mensaje de WhatsApp, cada encuentro casual con algún miembro de su familia se convertía en un ejercicio de diplomacia digno de las Naciones Unidas. Victoria, mi querida suegra, había pasado de los comentarios directamente hostiles a una forma más sutil de desprecio, el silencio cortés. Me encontraba una mañana de septiembre en mi oficina en la Castellana, revisando unos informes financieros, cuando Elena me mandó un mensaje: ¿has visto el Instagram de Sofía? La hermana de Carlos había publicado una historia con una foto de una revista del corazón donde aparecíamos Carlos y yo saliendo del restaurante amazónico. El texto que acompañaba la imagen era aparentemente inocente: mi hermano y su nueva vida, sonrisa con ojos felices, pero el emoji de la serpiente que añadió después dejaba clara su intención. Suspiré profundamente mientras miraba por la ventana de mi oficina hacia el bullicioso Madrid.
El cielo estaba despejado, típico de esta época del año, y podía ver a la gente caminando apresuradamente por las aceras, cada uno sumido en su propio mundo de preocupaciones. Mi mundo, en cambio, parecía estar dividiéndose cada vez más entre dos realidades paralelas. Fue entonces cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. El nombre de Javier Mendoza, el abogado de mi familia desde hace décadas, apareció en la pantalla de mi iPhone. Era extraño que me llamara a esta hora. Normalmente nuestras conversaciones se limitaban a un par de veces al año para revisar algunos documentos rutinarios. Ana, buenos días, su voz sonaba más seria de lo habitual. Necesito que vengas a mi despacho en cuanto puedas. Ha surgido algo importante. El despacho de Javier estaba en un edificio histórico cerca de la Puerta de Alcalá. Era uno de esos lugares que respiraban tradición y discreción por cada uno de sus poros, con muebles de madera oscura y cuadros de paisajes que probablemente habían visto pasar generaciones de secretos familiares. Siéntate, por favor, me dijo Javier mientras Mercedes, su secretaria de toda la vida, curiosamente con el mismo nombre que el ama de llaves de los Martínez Salvatierra, nos servía café en tazas de porcelana fina. Lo que tengo que decirte es importante, y francamente, debería habértelo dicho hace tiempo. Sacó una carpeta de cuero marrón de su cajón. La reconocí inmediatamente, era la misma carpeta que mi abuela solía traer cuando venía a estas oficinas. Tu abuela, comenzó Javier, era una mujer extraordinariamente inteligente. Sabía exactamente lo que hacía cuando estableció el fideicomiso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que mi familia tenía dinero, pero mi abuela siempre había sido muy reservada respecto a los detalles. El fideicomiso que estableció tu abuela antes de fallecer tenía una cláusula específica, continuó Javier. Los activos permanecerían bajo administración fiduciaria hasta que cumplieras 30 años o hasta que encontraras a alguien que te quisiera por quien eres, no por lo que tienes. Me quedé sin palabras mientras Javier comenzaba a enumerar los activos: propiedades en Argentina, Chile y España, participaciones en empresas tecnológicas, fondos de inversión, obras de arte. La cifra final me dejó aturdida. Era más dinero del que podría gastar en varias vidas. Tu abuela creía firmemente que el dinero podía ser tanto una bendición como una maldición, explicó Javier mientras me pasaba documento tras documento. Quería asegurarse de que cuando heredaras todo esto, estuvieras preparada para manejarlo sabiamente. Mientras procesaba toda esta información, mi mente volvía una y otra vez a la mansión de los Martínez Salvatierra en La Moraleja. Pensé en Victoria y su desprecio apenas disimulado, en Fernando y su indiferencia, en Sofía y sus comentarios maliciosos en redes sociales. La ironía de la situación no se me escapaba, mi herencia hacía parecer modesta la fortuna de la familia de Carlos. Hay algo más, dijo Javier, sacándome de mis pensamientos. Sacó otro documento de la carpeta. Tu abuela dejó esta carta para ti. El sobre estaba amarillento por el tiempo, pero reconocí inmediatamente la elegante caligrafía de mi abuela. Con manos temblorosas, abrí la carta. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el amor verdadero o has alcanzado la madurez que siempre supe que tendrías. Quizás ambas cosas. El dinero que te dejo no es solo dinero, es el resultado de generaciones de trabajo duro, de decisiones inteligentes y sí, también de algo de suerte. Pero la verdadera herencia que te dejo no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades. Está en las lecciones que espero haberte enseñado, que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por quién es, que la verdadera riqueza está en saber quién eres y mantenerte fiel a ti misma. Usa este poder sabiamente, mi niña. No para vengarte de quienes te han menospreciado, sino para hacer el bien en el mundo. Y recuerda siempre que el dinero es un buen sirviente pero un mal amo. Con todo mi amor, abuela Carmen. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer la carta. Recordé todas las tardes que había pasado con mi abuela en su pequeño piso de Chamberí, aparentemente modesto pero lleno de tesoros ocultos. Cómo me enseñaba sobre la importancia de la educación, del trabajo duro, de la humildad. Todo cobraba sentido ahora. Tu abuela también dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar la transición, continuó Javier. Todo está preparado para que tomes el control de los activos de manera gradual. Tendrás acceso a un equipo de asesores financieros, abogados y gestores de patrimonio que te ayudarán en el proceso. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Carlos. ¿Cenamos esta noche? Mamá quiere que vayamos a casa. Dice que tiene algo importante que decirnos. La ironía me hizo sonreír. Javier, dije mientras guardaba el teléfono,
¿Qué pasaría si quisiera mantener esto en secreto un poco más? El abogado sonrió. Tu abuela previó esa posibilidad también. Podemos manejar la transición de manera discreta. Nadie tiene que saber nada hasta que tú lo decidas. Salí del despacho de Javier con la cabeza dando vueltas. El Madrid que conocía parecía diferente ahora. Las calles por las que había caminado toda mi vida tenían un nuevo significado. Algunos de los edificios por los que pasaba diariamente, me enteré, eran parte de mi herencia. Decidí caminar hasta el Retiro para aclarar mis ideas. El parque estaba lleno de turistas y madrileños disfrutando del sol de la tarde. Me senté en un banco cerca del estanque, observando a las parejas en las barcas, a los niños corriendo tras las palomas, a los ancianos jugando al ajedrez. La normalidad de la escena me reconfortaba. Pensé en Carlos y en nuestra relación. Lo quería, de eso estaba segura. Me había enamorado de él antes de saber nada sobre su familia o su dinero. Pero él, ¿me quería por quién era realmente? ¿O era, como su madre sospechaba, una aventura con una chica de clase media, algo emocionante y diferente antes de sentar cabeza con alguien de su nivel? Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Elena. ¿Estás bien? Llevas horas sin contestar los mensajes. Le respondí con un escueto, luego te cuento, y un emoji de cara pensativa. La tarde comenzaba a caer sobre Madrid, y las farolas del parque empezaban a encenderse una a una. Tenía que tomar una decisión. ¿Debería revelar mi verdadera situación financiera? Y si lo hacía, ¿cómo afectaría eso a mi relación con Carlos? ¿Cómo reaccionaría su familia? Recordé las palabras de mi abuela sobre el poder del dinero para cambiar a las personas. No quería que el dinero definiera quién era yo, pero tampoco podía negar que era parte de mi herencia, de mi historia familiar. Caminando de vuelta a mi apartamento en Lavapiés, pasé por el bar Manolo, donde Carlos y yo habíamos tenido nuestra primera cita. Él había insistido en venir aquí, a pesar de que sus amigos probablemente nunca pondrían un pie en este barrio. Me había dicho que le gustaba la autenticidad del lugar, lo real que se sentía todo aquí, tan diferente de los restaurantes de lujo a los que estaba acostumbrado. En mi apartamento, me senté en el pequeño balcón que daba a la calle. Los sonidos del barrio subían hasta mí, música latina de algún bar cercano, conversaciones en varios idiomas, el ruido de las motos de los repartidores de Globo y de Liberó. Este era mi Madrid, el Madrid que había elegido, tan diferente de La Moraleja o el barrio Salamanca. Miré el mensaje de Carlos otra vez. La cena con su familia. Victoria probablemente tendría preparado algún nuevo comentario mordaz, alguna nueva forma de hacerme sentir inferior. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ahora sabía que podría comprar su preciosa mansión en La Moraleja 10 veces si quisiera. Pero eso no era lo que mi abuela hubiera querido. Ella me había enseñado que el verdadero poder no está en humillar a los demás, sino en mantenerse fiel a uno mismo a pesar de las circunstancias. Le respondí a Carlos, de acuerdo, nos vemos esta noche. Luego llamé a Elena. No vas a creer lo que tengo que contarte, le dije cuando contestó. Elena había sido mi mejor amiga desde la universidad, la única persona además de mi familia que conocía fragmentos de la verdad sobre nuestra situación económica. ¿Tiene algo que ver con la bruja de tu suegra?, preguntó, usando el apodo que habíamos adoptado para Victoria. Indirectamente, respondí. ¿Puedes venir? Necesito tu consejo. Media hora después, Elena estaba en mi cocina, escuchando con los ojos cada vez más abiertos mientras le contaba sobre la reunión con Javier y la verdadera magnitud de mi herencia. Joder, Ana, fue lo primero que dijo cuando terminé. Eres como una especie de Cenicienta moderna, pero al revés. En vez de casarte con el príncipe para hacerte rica, resulta que eres más rica que él. No es gracioso, Elena. No sé qué hacer con toda esta información. ¿Qué quieres decir? Es perfecto. Imagina la cara de Victoria cuando se entere de que su nuera, pobretona, podría comprar su banco familiar si quisiera. Pero no era tan simple. El dinero cambia a las personas, cambia las relaciones. ¿Cómo reaccionaría Carlos? ¿Se sentiría amenazado? ¿Engañado? ¿Y su familia? ¿Me tratarían de manera diferente? ¿Y si lo hacían, sería eso mejor o peor? Mi abuela siempre decía que el dinero es como un amplificador, le dije a Elena mientras preparaba café. No cambia quién eres realmente, solo hace más visible lo que ya está ahí.
Elena me miró seriamente por encima de su taza de café. ¿Y qué hay dentro de Carlos? ¿Qué hay realmente? Esa era la pregunta del millón, literalmente. Carlos había demostrado ser diferente a su familia en muchos aspectos. Valoraba las cosas simples, tenía un sentido del humor que contrastaba con la seriedad de su entorno, y parecía genuinamente interesado en conocer y entender mi mundo. Pero también había momentos en los que podía ver la influencia de su educación privilegiada, los prejuicios sutiles que ni siquiera él mismo reconocía. La noche había caído sobre Madrid cuando el taxi me dejó frente a la mansión de los Martínez Salvatierra. El aire de octubre traía consigo ese frío característico que anunciaba el fin definitivo del verano madrileño. Me ajusté la chaqueta de cuero que había comprado en una pequeña boutique de Malasaña, un capricho que ahora, conociendo mi verdadera situación económica, parecía casi ridículamente modesto. Carlos me esperaba en la entrada, con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más que todos los muebles de mi apartamento en Lavapiés, pero lo que más me llamó la atención fue su expresión, una mezcla de nerviosismo y preocupación que no auguraba nada bueno. Mi madre ha invitado a algunos amigos de la familia, me advirtió mientras me daba un beso en la mejilla. Espero que no te importe. Claro que me importaba. Las cenas familiares ya eran suficientemente tensas sin público adicional, pero Victoria había decidido convertir esta noche en un espectáculo social. Típico de ella. Al entrar en el salón, me encontré con un grupo de unas 15 personas, todas vestidas como si estuvieran en una recepción en la embajada. Reconocí a algunos rostros de las revistas del corazón. Estaba Isabel Méndez Vigo, la antigua compañera de bridge de Victoria y esposa de un importante banquero, los Ruiz Gallardón, primos lejanos de la familia, e incluso un conocido presentador de televisión cuyo nombre no recordaba. Victoria, enfundada en un vestido negro de Carolina Herrera que probablemente costaba lo mismo que un coche pequeño, se acercó a recibirnos. Ana, querida, dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué bueno que hayas podido venir. Estábamos justamente hablando de ti. El tono de su voz me puso en guardia inmediatamente. Conocía ese tono, era el mismo que usaba justo antes de soltar algún comentario especialmente venenoso. Victoria, respondí con una sonrisa igual de falsa. Qué sorpresa tan inesperada. No me molesté en llamarla, señora Martínez Salvatierra, esta vez. Después de la reunión con Javier, algo había cambiado en mí. Ya no me sentía obligada a mostrar una deferencia que claramente no era recíproca. La cena fue servida en el comedor principal, una estancia imponente con una mesa de caoba que podría acomodar fácilmente a 30 personas. Mercedes, el ama de llaves, dirigía a un equipo de camareros contratados para la ocasión con la precisión de un general en batalla. Me senté entre Carlos y un señor mayor que resultó ser un importante juez del Tribunal Supremo. La conversación fluía a mi alrededor en ese tono artificialmente animado que caracteriza las reuniones de la alta sociedad madrileña, comentarios sobre la última exposición en el Museo Thyssen, quejas sobre el tráfico en la Castellana, debates sobre qué restaurante de moda era el más exclusivo del momento. Fue durante el segundo plato, un rape en salsa de azafrán, cuando Victoria decidió lanzar su primer ataque. Ana, dijo en voz lo suficientemente alta como para que toda la mesa la escuchara, Carlos nos contaba el otro día que trabajas como analista, ¿verdad? En una empresa pequeña, si no me equivoco. Antes de que pudiera responder, Isabel Méndez Vigo intervino, ¡qué encantador! Siempre es bueno ver a jóvenes que no temen empezar desde abajo. Su tono condescendiente hizo que varias personas en la mesa rieran discretamente. En realidad, respondí mientras tomaba un sorbo de vino, un Vega Sicilia que probablemente costaba más que mi sueldo mensual, disfruto mucho de mi trabajo. Me permite ver el mercado desde una perspectiva diferente a la de los grandes bancos. Victoria no iba a dejar pasar la oportunidad. Claro, claro. Aunque debe ser difícil, ya sabes, mantener cierto nivel de vida con un salario tan modesto. El silencio que siguió fue casi tangible. Carlos se tensó a mi lado, pero una vez más, se quedó callado. Su silencio me dolió más que las palabras de su madre. Parece que estoy esperando algo, continuó Victoria, su voz destilando dulce veneno. ¿No es eso lo que siempre haces? Esperar a que caiga algo del cielo, o de la cuenta bancaria de alguien más. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. Quizás fue el peso de las últimas semanas, quizás fue la revelación de mi verdadera situación financiera, o quizás simplemente fue que había llegado al límite de mi paciencia. Victoria, dije,
mi voz tranquila pero firme, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas no necesitan presumir de lo que tienen? El comedor quedó en silencio absoluto. Incluso los camareros se detuvieron en su ir y venir. No me sigas mirando como si fuera una simple oportunista, continué. Si supieras lo que realmente tengo, no estarías tan segura de tu opinión. Victoria palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. ¿Es eso una amenaza, querida? No, Victoria. Es una lección de humildad que claramente necesitas. Carlos me miraba con una mezcla de sorpresa y algo más, admiración, tal vez. Fernando, por primera vez en todas nuestras interacciones, había dejado su teléfono a un lado y prestaba total atención a la escena que se desarrollaba frente a él. Verás, continué, sintiendo una calma extraña, cuando juzgas a alguien basándote únicamente en las apariencias, corres el riesgo de hacer el ridículo. Y créeme, en este momento, estás muy cerca de ello. La tensión en la mesa era palpable. Isabel Méndez Vigo miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. El presentador de televisión, por otro lado, parecía estar disfrutando enormemente del espectáculo. No sé qué tipo de juego estás jugando, dijo Victoria, su voz temblando ligeramente, pero te aseguro que... ¿Qué? La interrumpí. ¿Que no soy lo suficientemente buena para tu hijo? ¿Que no pertenezco a tu mundo? Tal vez deberías preguntarte si realmente conoces ese mundo tan bien como crees. Sofía, que hasta ese momento había estado inusualmente callada, intentó intervenir. Ana, creo que te estás pasando. No, Sofía, la corté. Me he quedado corta durante demasiado tiempo. ¿Sabes qué es lo verdaderamente triste? Que estáis tan obsesionados con el dinero y el estatus que no podéis ver más allá de las apariencias. Me levanté de la mesa, colocando mi servilleta junto al plato con la misma elegancia que mi abuela me había enseñado años atrás. Carlos, dije, girándome hacia él, cuando decidas si quieres estar con alguien que puede pensar por sí mismo o prefieres seguir siendo el hijo obediente que nunca cuestiona nada, llámame. El silencio que siguió a mi salida del comedor fue absoluto. Podía escuchar mis tacones resonando en el suelo de mármol mientras me dirigía hacia la puerta principal. Mercedes me alcanzó con mi abrigo, y por un momento, me pareció ver una pequeña sonrisa de aprobación en su rostro. Ya en la calle, el aire frío de octubre me golpeó el rostro, pero no me importó. Me sentía ligera, liberada. Saqué mi teléfono y llamé a Elena. ¿Cómo ha ido?, preguntó inmediatamente. Digamos que acabo de dar un espectáculo que no olvidarán fácilmente, respondí mientras caminaba hacia la parada de taxi. ¿Les has contado? No, pero les he dado una pista de que las cosas no son exactamente como ellos piensan. El taxi me llevó de vuelta a Lavapiés, y durante el trayecto, observé las luces de Madrid a través de la ventanilla. La ciudad parecía diferente esta noche, como si algo fundamental hubiera cambiado en su estructura. En mi apartamento, me serví una copa de vino y salí al pequeño balcón. Los sonidos familiares del barrio subían hasta mí, risas desde el bar de la esquina, música lejana, el ruido de las motos de reparto. Este era mi Madrid, el Madrid real, tan diferente del mundo artificial de La Moraleja. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de Carlos, pero no estaba lista para leerlos todavía. En cambio, releí la carta de mi abuela. Sus palabras sobre el valor y la autenticidad tenían ahora un nuevo significado. Elena llegó media hora después con una botella de cava y 2 pizzas del Domino's. Vale, dijo mientras se acomodaba en mi sofá, quiero todos los detalles. Le conté todo, la cena, los invitados, los comentarios de Victoria, mi respuesta. Con cada palabra, me sentía más segura de que había hecho lo correcto. ¿Y Carlos?, preguntó Elena finalmente. No lo sé, admití. Supongo que dependerá de él ahora. Pasamos el resto de la noche hablando y riendo, recordando todos los momentos en que habíamos tenido que mordernos la lengua frente a la familia de Carlos. Era liberador poder finalmente expresar todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con más de 20 llamadas perdidas de Carlos y un mensaje de Javier, tu abuela estaría orgullosa. ¿Podemos vernos esta tarde? En la oficina, mis compañeros notaron inmediatamente que algo había cambiado en mí. Patricia, mi compañera de escritorio, me miró con curiosidad cuando rechacé una llamada de Carlos por tercera vez en la mañana. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó. Digamos que las cosas se están poniendo interesantes, respondí mientras revisaba los informes del día. Durante el almuerzo,
recibí un mensaje inesperado de Mercedes, el ama de llaves. Señorita Ana, solo quería decirle que anoche demostró más clase que toda la familia junta. La señora Victoria está furiosa, pero el señor Fernando no ha dejado de reír desde que se fue. Eso sí que era una sorpresa. Fernando, el padre siempre ausente, siempre pegado a su teléfono, riendo. Tal vez había más aliados en esa casa de los que pensaba. Por la tarde, en el despacho de Javier, discutimos los siguientes pasos. La situación ha cambiado, dijo mientras revisaba algunos documentos. Tal vez sea momento de empezar a mover algunas piezas. ¿Qué sugieres?, pregunté. Tu abuela dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar situaciones como esta. Creo que es hora de que conozcas a algunos de los otros jugadores en este tablero. Los días que siguieron a la cena fueron como vivir en una telenovela de sobremesa. Madrid parecía haberse convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era observado y comentado por el círculo social de los Martínez Salvatierra. La noticia de mi enfrentamiento con Victoria se había extendido como un incendio en la Sierra de Guadarrama en pleno agosto. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café en una terraza del café comercial en Glorieta de Bilbao, recibí una llamada de Sofía. Era la primera vez que me llamaba directamente. Ana, su voz sonaba diferente, menos altiva que de costumbre. Necesito verte. ¿Podemos quedar? Acordamos encontrarnos en Platea, ese espacio gastronómico en el antiguo Cine Carlos III. Era territorio neutral y lo suficientemente público como para evitar escenas incómodas. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí, jugando nerviosamente con su gin tonic. Mamá está fuera de sí, dijo sin preámbulos. Nunca la había visto así. Ni siquiera cuando papá perdió $500,000 en aquella inversión en Dubái. Me senté frente a ella, pidiendo un vermut de grifo. ¿Y eso te sorprende? Lo que me sorprende es que alguien finalmente le plantara cara, admitió Sofía. Mira, sé que no he sido precisamente amable contigo, pero creo que te juzgué mal. Y, bueno, papá no ha parado de hablar de ti. Dice que tienes agallas. Eso sí que no me lo esperaba. Fernando, el eterno ausente, hablando de mí. El camarero trajo mi vermut y aproveché ese momento para procesar la información. Tu hermano no me ha llamado, dije finalmente. Sofía suspiró. Carlos está complicado. Mamá le ha estado llenando la cabeza de ideas. Dice que eres peligrosa, que tienes algún tipo de agenda oculta. No pude evitar reír. Si ella supiera lo acertada que estaba Victoria en eso de la agenda oculta, aunque no de la manera que ella pensaba. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, continuó Sofía. Que desde que te fuiste, la abuela Pilar no ha dejado de defender tu postura. La abuela Pilar era la madre de Fernando, una mujer de 80 años que rara vez aparecía en las reuniones familiares pero que, según Carlos, era la única persona a quien Victoria realmente temía. Tu abuela ni siquiera me conoce, dije, sorprendida. Dice que le recuerdas a ella cuando era joven. Antes de casarse con el abuelo, su familia no tenía nada. Dice que Victoria necesitaba que alguien le bajara los humos. La conversación con Sofía se extendió durante horas. Por primera vez, vi más allá de la fachada de niña rica y mimada. Me contó sobre la presión de crecer en esa familia, sobre cómo su madre controlaba cada aspecto de sus vidas, sobre cómo su padre se había ido distanciando cada vez más a lo largo de los años. ¿Sabes por qué pasó lo de Dubái?, me preguntó mientras pedíamos la segunda ronda. Papá quería demostrar que podía hacer negocios sin la influencia de mamá. Fue su pequeño acto de rebeldía. Mientras Sofía hablaba, mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. Todo está listo para la reunión de mañana. Los documentos están preparados. La tarde siguiente, me encontré en una sala de juntas en el edificio de Asca, el corazón financiero de Madrid. Javier había organizado una reunión con varios miembros del Consejo de Administración del Banco Martínez Salvatierra. Lo que Victoria no sabía era que, a través de diferentes sociedades y fondos de inversión, mi familia controlaba un porcentaje significativo de las acciones del banco. Es hora de mover ficha, dijo Javier mientras repasábamos la estrategia. Pero antes de que pudiéramos continuar, la puerta se abrió de golpe. Era Carlos. Así que aquí estabas, dijo, su rostro una mezcla de confusión y dolor. ¿Qué es todo esto, Ana? Me quedé helada. Carlos miró los documentos esparcidos sobre la mesa, los logos del banco familiar,
las proyecciones financieras. Carlos, comencé, pero él me interrumpió. Mi madre tenía razón, ¿verdad? Todo esto era parte de un plan. No es lo que piensas, intenté explicar. No. ¿Por qué parece que estás planeando algún tipo de, qué? ¿Toma hostil del banco de mi familia? Javier intentó intervenir, pero le hice un gesto para que nos dejara solos. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio en la sala era ensordecedor. Siéntate, Carlos, dije con calma. Es hora de que conozcas toda la verdad. Durante la siguiente hora, le conté todo, la herencia de mi abuela, el fideicomiso, las inversiones, las propiedades. Su rostro pasaba de la incredulidad al asombro y luego a algo que no pude identificar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente. Por la misma razón que tu madre asumió que era una cazafortunas. El dinero cambia como la gente te ve, cómo te trata. Quería que me conocieras a mí, no mi cuenta bancaria. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se podía ver toda la Castellana, el skyline de Madrid que tanto había cambiado en las últimas décadas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo sin volverse. Que me enamoré de ti precisamente porque eras diferente. Porque no te importaba todo esto, hizo un gesto abarcando el edificio, la vista, el mundo corporativo que nos rodeaba. Y sigo siendo esa persona, Carlos. El dinero no me ha cambiado. Se volvió hacia mí. No. ¿Y esta reunión? ¿Los documentos del banco? Esto es diferente. Esto es sobre poner límites, sobre no dejar que tu madre siga tratándome como si fuera menos que ella. ¿Y no se te ocurrió que podrías habérmelo contado? ¿Qué podríamos haber manejado esto juntos? Su pregunta me golpeó como una bofetada. Tenía razón. En mi afán por proteger mi secreto, por mantener el control de la situación, había cometido el mismo error que criticaba en Victoria, juzgar y actuar sin confiar en los demás. Lo siento, dije simplemente. Carlos se sentó de nuevo frente a mí. ¿Sabes? Cuando te fuiste de la cena el otro día, fue la primera vez que vi a mi padre realmente interesado en algo en años. Dejó su teléfono, se rió, y le dijo a mi madre que ya era hora de que alguien le plantara cara. Sofía me contó algo similar. Mi hermana ha cambiado desde esa noche. Está diferente. Más real, de alguna manera. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que el ruido de la ciudad llegara amortiguado a través de los cristales. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió Carlos. Pero creo que primero necesito procesar todo esto. Cuando salimos del edificio, el sol se estaba poniendo sobre Madrid. Las luces de las oficinas comenzaban a encenderse, creando ese paisaje urbano tan característico de Asca al anochecer. Te llamaré, dijo Carlos antes de subir a su coche. Esa noche, mientras cenaba con Elena en un pequeño restaurante de Chueca, mi teléfono sonó. Era Victoria. Necesito que vengas a mi oficina mañana, dijo sin saludar. A las 10. ¿Por qué debería hacerlo?, pregunté. Porque si lo que Carlos me ha contado es cierto, tenemos mucho de qué hablar. La mañana siguiente, el despacho de Victoria en el banco familiar parecía más pequeño de lo que recordaba. Quizás era porque esta vez entré sin sentirme intimidada. Así que todo este tiempo, comenzó Victoria. Todo este tiempo has estado juzgando un libro por su cubierta, completé. Victoria me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Luego, para mi sorpresa, sonrió. No era su habitual sonrisa falsa, sino algo más genuino, casi resignado. ¿Sabes? Cuando conocí a Fernando, su madre, Pilar, me trató exactamente como yo te he tratado a ti. Me hizo sentir inferior, insignificante. Juré que nunca sería como ella. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos, repitió Victoria. La diferencia es que tú tuviste el valor de enfrentarte a mí. Yo nunca me enfrenté a Pilar. Era la conversación más honesta que habíamos tenido nunca. Por primera vez, vi a Victoria no como la matriarca intimidante de los Martínez Salvatierra, sino como una mujer que había construido murallas alrededor de sí misma por miedo a ser vulnerable. No quiero tu banco, dije finalmente. Ni tu dinero, ni tu posición social. Solo quiero que me respetes, y que respetes mi relación con Carlos. Victoria asintió lentamente. Va a costar tiempo,
advirtió. Lo sé. Pero al menos ahora podemos ser honestas la una con la otra. Cuando salí de su oficina, me sentí diferente. No había sido una victoria ni una derrota, sino más bien el comienzo de algo nuevo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos: ¿cenamos esta noche? Solo tú y yo. La cena con Carlos esa noche fue en Casa Lucio, uno de esos restaurantes clásicos de Madrid donde el tiempo parece haberse detenido. Mientras compartíamos unos huevos rotos y una botella de Rioja, intentábamos reconstruir los pedazos de nuestra relación después de todas las revelaciones de los últimos días. ¿Sabes? He estado pensando mucho, dijo Carlos mientras jugaba con una miga de pan. Sobre nosotros, sobre todo lo que ha pasado, sobre quiénes somos realmente. El restaurante estaba lleno de ese murmullo característico de las conversaciones madrileñas, ese ruido de fondo que hace que cada mesa parezca su propio universo privado. Yo también, admití. A veces me pregunto si hice lo correcto al mantener todo en secreto durante tanto tiempo. Las últimas semanas habían sido como vivir en una montaña rusa emocional. La confrontación con Victoria, la revelación de mi herencia, las reacciones de la familia. Todo se había mezclado en un torbellino que apenas me dejaba respirar. Elena dice que debería estar enfadado contigo, continuó Carlos. Por no confiar en mí, por mantener un secreto tan grande. ¿Y lo estás? No lo sé. Es complicado. Por un lado, entiendo por qué lo hiciste. Después de ver cómo te trataba mi familia, especialmente mi madre, tiene sentido que quisieras protegerte. El camarero se acercó para rellenar nuestras copas de vino. En la mesa de al lado, una pareja de turistas americanos intentaba descifrar el menú con resultados hilarantes. Pero por otro lado, continuó Carlos cuando nos quedamos solos de nuevo, me duele que no confiaras en mí lo suficiente como para contármelo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Realmente no había confiado en él, o había estado tan acostumbrada a mantener el secreto que se había convertido en una segunda naturaleza. Mi abuela siempre decía que los secretos son como semillas, dije después de un momento. Si los plantas demasiado profundo, nunca crecerán, pero si los dejas muy superficiales, cualquiera puede llevárselos. Tu abuela parece haber sido una mujer muy sabia. Lo era. Y también muy cautelosa. Creció en una época donde el dinero podía ser tanto una bendición como una maldición. Mientras hablábamos, mi mente vagaba por los recuerdos de las tardes en el piso de mi abuela en Chamberí. Las historias que me contaba sobre nuestra familia, sobre cómo habían construido su fortuna generación tras generación, siempre manteniéndose en las sombras. ¿Te he contado alguna vez sobre el día que mi abuela me explicó por qué vivíamos de manera tan modesta a pesar de tener tanto?, pregunté. Carlos negó con la cabeza, genuinamente interesado. Fue poco antes de que falleciera. Me llevó a dar un paseo por el Retiro. Nos sentamos en un banco frente al estanque, y me contó la historia de cómo mi bisabuelo casi lo perdió todo por confiar en la persona equivocada. Desde entonces, la familia aprendió a ser discreta con su riqueza. Como los antiguos judíos sefardíes, comentó Carlos. Aprendieron a prosperar en el anonimato. La comparación me sorprendió. No esperaba que Carlos, con su educación privilegiada y su vida de heredero a la vista de todos, entendiera ese concepto tan profundamente. Exactamente, asentí. Pero ahora me pregunto si ese secretismo no nos ha hecho más daño que bien. El restaurante comenzaba a vaciarse. Los turistas americanos de la mesa de al lado ya se habían ido, reemplazados por una pareja mayor que parecía conocer al camarero por su nombre. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Carlos mientras pedíamos café. Que todo este tiempo, tanto tú como yo hemos estado interpretando papeles. Yo, el heredero del banco familiar, siguiendo el camino que mis padres trazaron para mí. Tú, la chica de clase media que en realidad era más rica que todos nosotros. La diferencia es que tú no elegiste tu papel. Yo sí. ¿Y eso lo hace mejor? La pregunta quedó flotando entre nosotros. ¿Realmente había sido mejor mantener la farsa? ¿O había estado perpetuando el mismo tipo de juegos sociales que tanto criticaba en la familia de Carlos? Salimos del restaurante cerca de la medianoche. Madrid, como siempre, seguía viva y vibrante. Parejas paseando por la calle Cava Baja, grupos de amigos entrando y saliendo de los bares, el eterno trasiego de una ciudad que nunca duerme realmente. ¿Quieres dar un paseo?, sugirió Carlos. Caminamos sin rumbo fijo, dejando que nuestros pasos nos llevaran por las callejuelas del Madrid de los Austries.
La catedral de la Almudena se alzaba iluminada contra el cielo nocturno, un recordatorio silencioso de cuántas historias había presenciado esta ciudad. ¿Te acuerdas de nuestra primera cita?, preguntó Carlos mientras pasábamos frente al mercado de San Miguel. ¿Cómo olvidarla? ¿Me llevaste a ese bar de lavapiés? El bar Manolo, sonrió. Mis amigos pensaron que estaba loco por llevar a una chica allí en una primera cita. ¿Por qué lo hiciste? Carlos se detuvo y me miró directamente. Porque quería ver si eras real. Todas las chicas que había conocido antes esperaban ser llevadas a sitios caros, querían presumir en Instagram de estar en el restaurante de moda. Tú eras diferente. ¿O eso creías? No, sigues siendo diferente. El dinero no cambia eso. Lo que me atrajo de ti no fue tu cuenta bancaria, ni tu apellido, ni tu posición social. Fue tu autenticidad. Nos sentamos en los escalones de la Plaza Mayor, casi desierta a esas horas. Solo algunos turistas rezagados y los últimos camareros recogiendo las terrazas de los bares. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, la misma pregunta que había estado rondando mi mente durante días. ¿Con qué exactamente? ¿Con nosotros? ¿Con mi familia? ¿Con el banco? ¿Con todo? Carlos suspiró. No lo sé. Pero creo que por primera vez en mi vida, estoy emocionado por no saberlo. Su respuesta me sorprendió. Carlos siempre había sido el tipo de persona que necesitaba tener todo planeado, controlado. Era parte de su educación, de su papel como futuro líder del banco familiar. Mi padre me llamó esta mañana, continuó. Me dijo algo interesante. Dijo que toda su vida había estado siguiendo un guión escrito por otros, y que ver cómo manejaste la situación con mi madre le hizo darse cuenta de cuánto tiempo había perdido intentando complacer a todo el mundo. Fernando, cada vez me sorprende más. A todos. Es como si tu llegada hubiera provocado una reacción en cadena en la familia. Sofía ha empezado a cuestionar sus decisiones de vida, papá está más presente en casa, incluso la abuela Pilar ha empezado a venir más a menudo a las comidas familiares. El reloj de la Plaza Mayor marcó la 1 de la madrugada. A lo lejos, se escuchaba la música de algún bar nocturno, mezclada con las risas de los jóvenes que aún mantenían viva la noche. Madrileña. ¿Sabes qué me dijo Elena el otro día?, comenté mientras nos levantábamos para seguir caminando. Que todo esto parece una telenovela de sobremesa. La chica rica haciéndose pasar por pobre, la familia adinerada que la desprecia, los secretos familiares. Carlos Río. Solo falta que aparezcas un día diciendo que eres la heredera perdida de alguna familia noble española. Bueno, sobre eso. Carlos se detuvo en seco y me miró con los ojos como platos. No me digas que... Era broma, reí. Aunque con todo lo que ha pasado últimamente, ya nada me sorprendería. Seguimos caminando hasta llegar a la Puerta del Sol. La plaza, normalmente abarrotada durante el día, tenía ese aire surreal que solo se puede encontrar en las madrugadas madrileñas. Ana, dijo Carlos de repente, ¿eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones, secretos y revelaciones. Había momentos de alegría, de tristeza, de miedo, de triunfo. Creo que estoy aprendiendo a hacerlo, respondí finalmente. No de la manera que mi abuela planeó, ni de la manera que tu familia esperaría, sino a mi manera. ¿Y eso incluye estar con alguien como yo? ¿Un banquero aburrido que acaba de descubrir que su novia secreta es más rica que él? Prefiero pensar en ti como el chico que me llevó al bar Manolo en nuestra primera cita. Nos besamos bajo el reloj de la Puerta del Sol, ese mismo reloj que había marcado tantos momentos importantes en la historia de Madrid. A nuestro alrededor, la ciudad seguía su curso nocturno, ajena a nuestro pequeño momento de revelación. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dije mientras caminábamos de regreso a mi apartamento. Que ahora que todos saben la verdad, tengo que decidir qué hacer con ese poder. ¿A qué te refieres? El dinero es poder, Carlos. Y el poder puede cambiar a las personas. No quiero convertirme en alguien como mi madre, como cualquiera que deje que su riqueza defina quién es. El otoño madrileño estaba en su apogeo cuando Victoria organizó otra cena familiar. Esta vez, sin embargo, el escenario era diferente. En lugar de la mansión en La Moraleja, nos reunimos en el ático de la abuela Pilar en el barrio de Salamanca,
un espacio lleno de historia y memorias familiares que se remontaban a la época de la República. La decisión de cambiar el lugar de la reunión no había sido casual. Después de semanas de tensión y revelaciones, la familia Martínez Salvatierra estaba experimentando sus propios cambios internos. Fernando había empezado a tomar un papel más activo en las decisiones familiares. Sofía había anunciado su intención de dejar su trabajo en la fundación familiar para estudiar fotografía, y Carlos estaba diferente, más seguro de sí mismo, menos atado a las expectativas de su apellido. Llegué temprano, como siempre me había enseñado mi abuela. La puntualidad, solía decir, es la cortesía de los reyes y el deber de todos los demás. La abuela Pilar me recibió en la puerta, sus ojos brillantes y astutos evaluándome con una mezcla de curiosidad y aprobación. Así que tú eres la chica que puso a mi nuera en su lugar, dijo sin preámbulos, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Ya era hora de que alguien lo hiciera. El ático era una joya arquitectónica, con techos altos y ventanales que daban a la calle Serrano. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que contaban la historia de Madrid, escenas del rastro de principios del siglo XX, paisajes del Retiro cuando aún era un jardín real, retratos de antepasados que habían visto la ciudad transformarse. Victoria llegará en cualquier momento, continuó la abuela Pilar mientras me servía una copa de jerez. Está nerviosa. No la había visto así desde que pidió mi bendición para casarse con Fernando. ¿Nerviosa? ¿Victoria? La anciana rió suavemente. Oh, sí. Bajo toda esa fachada de perfección y control, Victoria siempre ha sido más frágil de lo que parece. El problema es que nunca ha sabido cómo manejar esa fragilidad. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Era Carlos, que llegaba con un ramo de flores para su abuela y una mirada de complicidad para mí. Detrás de él, Fernando entró con Sofía, que llevaba una cámara vintage colgada al cuello. Es una Leica M3 de 1954, explicó entusiasmada cuando notó mi interés. La encontré en un mercadillo en Malasaña. ¿Puedo sacarte algunas fotos? Estoy trabajando en un proyecto sobre mujeres que rompen moldes. La ironía de la situación no se me escapaba. Hace apenas unas semanas, Sofía me trataba como una intrusa, una amenaza para su mundo perfecto. Ahora, me veía como un sujeto digno de su arte. Victoria llegó última, algo inusual en ella. Llevaba un traje de Adolfo Domínguez en lugar de sus habituales marcas internacionales, un pequeño detalle que no pasó desapercibido para nadie. Ana, dijo al verme, su voz más suave de lo habitual. Gracias por venir. La cena fue servida en el comedor principal, una estancia donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 50. La vajilla de porcelana de Limoges, heredada por generaciones, compartía espacio con copas de cristal de la granja y cubiertos de plata con el escudo familiar grabado. Antes de empezar, dijo Victoria cuando todos estuvimos sentados, hay algo que necesito decir. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectación. Fernando dejó su teléfono a un lado, algo que ahora hacía con más frecuencia. Sofía bajó su cámara. Carlos me tomó la mano bajo la mesa. Me he equivocado, continuó Victoria. Durante años, he estado tan obsesionada con mantener las apariencias, con proteger el nombre de la familia, que me olvidé de lo más importante, la felicidad de las personas que amo. Sus palabras cayeron como gotas de lluvia en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían más allá de la mesa del comedor. Ana, se dirigió a mí directamente, cuando apareciste en la vida de Carlos, te juzgué sin conocerte. Asumí que eras una amenaza para todo lo que habíamos construido. Pero me equivoqué. No solo has demostrado tener más clase y dignidad que muchos de los que frecuentan nuestros círculos sociales, sino que has traído algo que esta familia había perdido hace mucho tiempo, autenticidad. La abuela Pilar asintió con aprobación mientras servía más vino en las copas. Por fin alguien lo dice, murmuró. No necesito tu aprobación, respondí con calma, pero agradezco tu honestidad. Lo sé, sonrió Victoria. Y eso es exactamente lo que necesitábamos. Alguien que no necesitara nuestra aprobación para ser quien es. La cena continuó en un ambiente sorprendentemente relajado. Fernando compartió historias de sus primeros años en el banco, antes de que el peso de las expectativas familiares lo convirtiera en una sombra de sí mismo. Sofía mostró algunas de sus fotografías, revelando un talento que había permanecido oculto bajo años de conformidad social. ¿Sabes?, me dijo la abuela Pilar mientras tomábamos café en el salón después de la cena, tu historia me recuerda a la mía.
¿Cómo así? Yo también venía de una familia con dinero, pero nadie lo sabía. En aquellos tiempos, después de la guerra civil, era mejor mantener un perfil bajo. Cuando conocí a Fernando padre, todos pensaban que era una chica de clase media que había conseguido atrapar a un heredero. Victoria nunca lo supo, por supuesto. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre los ciclos que se repiten en la historia, sobre cómo cada generación tiene que aprender sus propias lecciones. ¿Y qué hizo usted?, pregunté. Lo mismo que has hecho tú, dejar que el tiempo revelara la verdad por sí mismo. El dinero, querida, es como el perfume, debe ser descubierto, no anunciado. Mientras la noche avanzaba, Carlos me llevó al balcón. La ciudad se extendía ante nosotros, un mar de luces y sombras que contaba 1000 historias diferentes. He estado pensando, dijo mientras contemplábamos la vista. Quiero dejar el banco. ¿Qué? No, definitivamente. Solo, quiero hacer algo por mí mismo. Tengo algunas ideas sobre fintech, sobre cómo modernizar el sector financiero. Pero quiero hacerlo por mi cuenta, no bajo la sombra del apellido familiar. Su decisión me sorprendió y me llenó de orgullo al mismo tiempo. Este era el Carlos que había conocido en aquella primera cita en el bar Manolo, el que tenía sueños y ambiciones más allá de las expectativas familiares. ¿Y qué dice tu familia? Sorprendentemente, mi padre me apoya. Dice que ya es hora de que la siguiente generación tome sus propias decisiones. Y mi madre, bueno, está aprendiendo a soltar el control. Desde el interior del ático nos llegaban las risas de Sofía y el sonido de su cámara capturando momentos. Victoria y Fernando bailaban al son de una vieja canción de Julio Iglesias que sonaba en el tocadiscos de la abuela Pilar. ¿Y nosotros?, pregunté. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Carlos me miró con una sonrisa. ¿Qué tal si empezamos por ser simplemente nosotros mismos? Sin expectativas, sin secretos, sin roles que interpretar. ¿Así de simple? Así de simple y así de complicado. La noche terminó como había empezado, con una familia reunida, pero diferente. Los muros invisibles que nos habían separado se habían transformado en puentes. Victoria había encontrado una forma de ser fuerte sin ser dominante. Fernando había recuperado su voz. Sofía había descubierto su pasión. Y Carlos y yo, nosotros habíamos encontrado una manera de ser auténticos en un mundo que a menudo valora más las apariencias que la verdad. Cuando nos despedimos, la abuela Pilar me detuvo un momento. Tu abuela estaría orgullosa, dijo con una sonrisa conocedora. No solo has manejado tu herencia con sabiduría, sino que has ayudado a sanar a esta familia. No era mi intención, admití. Las mejores cosas nunca lo son, querida. Simplemente suceden cuando somos fieles a quienes somos. Salimos a la noche madrileña, Carlos y yo, caminando sin rumbo fijo por las calles que nos habían visto crecer, cambiar y encontrarnos. El futuro era incierto, pero por primera vez, esa incertidumbre no daba miedo. Era una promesa, una página en blanco esperando a ser escrita. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dije mientras pasábamos frente al café comercial, donde tantas veces había tomado café mientras procesaba los acontecimientos de los últimos meses. ¿Qué? Que al final, todo se reduce a ser quien realmente eres, sin importar cuánto dinero tengas en el banco o qué apellido lleves. Carlos asintió, entrelazando sus dedos con los míos. Y a veces, añadió, necesitas perder el control para encontrar tu verdadero camino. Madrid seguía viva a nuestro alrededor, eterna y cambiante como siempre. En algún lugar, las campanas de una iglesia marcaban la medianoche, y con ellas, el final de una época y el comienzo de otra. Una en la que los secretos ya no pesaban, las apariencias no importaban tanto, y el amor era simplemente amor, sin etiquetas ni condiciones.